Problema 4, vamos con los dos primeros apartados, nos dan dos conjuntos independientes y nos piden probar si la unión o la intersección es independiente. Bueno, algo básico que conocéis de matemática básica es que la intersección son los elementos que están tanto en S1 como en S2, es decir, la intersección está contenida en S1 y está contenida en S2, y la unión son los que están en uno o en otro, es decir, tanto S1 como S2 están contenidos en S1 unión S2. ¿Vale? Nos están haciendo, ¿vale? Partimos de una hipótesis sobre S1 y S2 y la tesis tiene que ver con la intersección o con la unión. Es decir, tiene que ver con subconjuntos más grandes o más pequeños que S1 y S2. Vale, esto sugiere que hay un resultado que conocemos de teoría que va a ser la clave para pensar en estas preguntas. En teoría vimos que si tenemos un conjunto S linealmente independiente y un subconjunto S' de S, entonces S' es linealmente independiente. Es decir, un subconjunto de un conjunto independiente siempre es independiente. Un conjunto que contenga a un conjunto independiente no está claro. El resultado de teoría, este resultado no nos dice nada sobre que sea independiente. Por tanto, como este resultado nos dice que un subconjunto de un conjunto independiente siempre es independiente, automáticamente la intersección S1 intersección S2 es un subconjunto de S1, luego por este resultado la intersección sí que va a ser independiente. ¿Vale? O sea que la respuesta a la pregunta 2 es que sí. Y se sigue de este resultado. ¿Vale? Tomad la intersección como el conjunto S', tomad S1, por ejemplo, como el conjunto S y aplicad el resultado asterisco. Ahora, como he dicho, un conjunto más grande que S1 o más grande que S2 no está claro que tenga por qué ser independiente. Como para el apartado 2 tenemos un resultado de teoría que nos dice que el resultado sí que es cierto, y para el apartado 1 no lo tenemos, parece que el apartado 1 puede ser falso. Eso nos hace pensar en un contraejemplo. Vamos a intentar buscar un contraejemplo. En primer lugar, el primer espacio vectorial en el que buscar contraejemplos siempre es R2. Vamos a intentar buscar un contraejemplo con V igual a R2. Queremos dos conjuntos independientes y que la unión no sea independiente. Vale, pues vamos a empezar pensando con un S1 subconjunto independiente cualquiera de R2. Digamos, por ejemplo, el 1, 0. Es un conjunto formado por un vector distinto de 0, luego sabemos que es independiente. Y vamos a pensar que queremos tomar como S2 para que sea un contraejemplo. Es decir, queremos que S2 sí que sea independiente, pero S1 unión S2 no queremos que sea independiente. Pues para que no sea independiente queremos que en S1 unión S2 haya vectores, por ejemplo, que no sean proporcionales. Si S1 unión S2 es este conjunto, hay dos vectores proporcionales, por tanto no será independiente. Así pues, si tomamos como S2 este conjunto de aquí, se cumplirá que la unión es esto, que es dependiente, y este conjunto también es independiente, porque es un conjunto formado por un vector distinto de 0. Así pues, esto es un contraejemplo a la pregunta 1. La respuesta a la pregunta 1 es que no. Y esta elección de V, S1 y S2 es un contraejemplo.